Esta es la primera clase, el primer vídeo dentro de una serie de vídeos en el que vamos a hablar de la accesibilidad. Vamos a hablar de la eliminación de barreras arquitectónicas. Hablar de la eliminación de barreras arquitectónicas es hablar de las normas que lo regulan. Las normas que lo regulan tienen diferentes ámbitos en función de la superficie en la que están actuando. Es decir, estamos hablando de que tenemos normativas que nos van a regular temas de accesibilidad de ámbito nacional y irán reduciendo superficie. Tenemos las autonómicas y luego las que tienen entidad solamente a nivel municipal. Como ejemplo, y para seguir un guión para hablar de las diferentes normas, vamos a recoger de ámbito nacional pues las dos que veis aquí, la ordenanza BIP de 561 de 2010 y el código técnico del DP es igual, las que veis que el ámbito es nacional. Y de ámbito inferior vamos a tener la autonómica de Andalucía, que es el decreto 293 del 2009, y la municipal, vamos a coger la ordenanza municipal del municipio de Málaga, solamente para Málaga capital. Hemos cogido Málaga porque es la sede de nuestra escuela, ¿no? Nuestra escuela de formación online y formación presencial. Y bueno, vamos a seguir esta. De todas maneras, ya os digo, la nacional es válida para todas, la autonómica por lo menos Andalucía y la municipal para Málaga. Aunque ya veréis que entendiendo estas normas se entienden todo tipo de normas del tema de accesibilidad. Lo bueno que tiene la norma de accesibilidad es que son todas muy parecidas. Lo único que cambia a lo mejor son los parámetros de control, los parámetros en cuanto a unidades de medida, pero lo que es en sí la normativa, lo que es en sí la regulación es aproximadamente la misma, ¿no? Con alguna diferencia. Como veis, todos hablan de, por ejemplo, la ordenanza del 561, pues habla de condiciones básicas de accesibilidad, no discriminación en el acceso, utilización de los espacios públicos urbanizados. El decreto 293 habla de accesibilidad en infraestructura, urbanismo. En realidad es eliminación de barreras arquitectónicas en sus tres ámbitos de aplicación. Estas diferentes normas que regulan el tema de accesibilidad, pues las regulan en diferentes ámbitos, en diferentes usos, ¿no? O superficie, vamos a llamarle en cuanto a uso de esa superficie. Por ejemplo, los dos primeros grupos, que se pueden decir que sería parecido a uno solo, porque en realidad la diferencia es más semántica que lo que es en sí la definición del espacio, serían la regulación de los espacios públicos o llamado también espacio urbanizado. ¿Qué se recoge dentro de estas dos ordenaciones? Estamos hablando de aceras públicas, aceras de la calle, pasos de peatones, pasos para vehículos. Estamos hablando de ancho de calle, de colocación de mobiliario urbano. Estamos hablando de esos espacios abiertos exteriores en los cuales hay un tránsito tanto de personas como de vehículos que se cruzan para acceder a viviendas, para cruzar esas aceras, ¿no? Esa zona de tránsito de peatones. También ya veremos más adelante, cuando empezamos a hablar de lo que es edificios de vivienda, te llama hacia la regulación de los espacios públicos en cuanto a la ordenación de las zonas interiores de esas urbanizaciones en las que, por ejemplo, pues tenemos urbanizaciones en las que son una serie de bloques, pero dentro de la manzana pues tenemos recorridos peatonales, tenemos recorrido de vehículos para acceso a garaje, tenemos unas circulaciones interiores por espacios abiertos que generan al final un recorrido peatonal normalmente parecido a aceras, ¿no? Entonces, esos espacios interiores de suelo privado o incluso de espacios públicos construidos, pues esos espacios exteriores se regulan mediante esta ordenanza de espacios públicos y espacios urbanizados. Algunas veces en algunas normas vienen incluidos dentro de las dos regulaciones que vemos aquí abajo, que son edificios públicos y privados, ¿no? Y te dice que se cumplirán lo que pone aquí arriba, se cumplirá lo que dice los espacios públicos y espacios urbanizados, pero con alguna indicación, ¿no? Con alguna una connotación, ¿no? No te dejan que sea lógico. En los espacios públicos y urbanizados normalmente tenemos superficie de sobra para definir esos recorridos peatonales. En los espacios residenciales, ya sea o espacios de edificación, ya sea público o privado, pues las zonas abiertas o las zonas comunes que no están construidas suelen ser de menor dimensión, con lo cual pues a veces las dimensiones que te obligan para el tema de accesibilidad dentro de las zonas privadas o públicas construidas abiertas pues suelen ser menos restrictivas que las que te obligan para espacios públicos urbanizados. Yo digo, no pasan todas las normas, pero algunas veces sucede. Entonces tenemos, dentro de las diferentes normas, nos regulan los espacios abiertos, digamos, vamos a llamarlos los espacios públicos urbanizados, vamos a llamarlos esos espacios abiertos. Después me regulan edificios, establecimientos
e instalaciones que sean de concurrencia pública, un centro comercial, un cine, un teatro, todos esos edificios, ¿no?, que son de concurrencia pública, pues vienen regulados según las normas que ahora veremos, los edificios de vivienda, zona residencial, y la vivienda adaptada a usuarios de silla de ruedas como dentro del edificio de vivienda un espacio diferente. Entonces, estos 5 espacios, 5 usos de esos espacios, que se pueden resumir en 4, pues ya digo que espacios públicos urbanizados semánticamente pueden diferenciarse en algo, pero estamos hablando de lo mismo, de espacios exteriores, ¿no?, públicos, o interiores de edificación sin construir. Luego estarían los edificios de concurrencia pública, los edificios residenciales o de vivienda, y dentro de los edificios residenciales aquellas viviendas que están adaptadas a usuarios de silla de ruedas. Vale. Pues no todas las normas actúan en todos los espacios. Por ejemplo, la ordenanza del 561 solamente habla de espacios públicos. El decreto 293 del 2009 habla de espacios urbanizados, ya decíamos que esto es parecido, ¿no? Y habla también de espacios como los de edificios de concurrencia pública, de edificios de vivienda y de vivienda adaptada a usuarios y silla de ruedas. Fijaros que el decreto 293 habla de todos estos elementos. La ordenanza municipal de Málaga, pues lo mismo, habla de los 4 elementos, tanto los espacios exteriores, llamados urbanizados en este caso, como todos estos 3 en cuanto a viviendas, públicos o usuarios y silla de ruedas. El Código Técnico de la Edificación, que sabéis que es una norma que salió en el año 2006 para regular el tema de edificaciones en nueva planta, pues, bueno, aunque también tiene algo de parte de edificio existente, pero fijaros que no nos regula los espacios exteriores y sí nos regula los edificios de vivienda, concurrencia pública y usuarios y silla de ruedas, ¿vale? No habla de los 3. Entonces, en resumen, tenemos estos espacios y estas normativas. Y estos son de qué habla cada una de las normativas. Bien, ahora vamos a utilizar una ficha de resumen de estas normas, ya que son normas muy extensas, hablan de muchos puntos, y hablar de una sola sería limitarnos mucho, bueno, y aparte de ampliar mucho este temario, limitarnos mucho en el tema del conocimiento de las diferentes normas en cada uno de los campos en los que actúan, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una ficha que tiene publicada el Colegio de Arquitectos de Málaga, en las que podemos encontrar desglosados en 4 anexos los 4 espacios en los que se distribuyen las diferentes regulaciones. Es decir, un anexo 1 nos va a hablar de espacio urbanizado, un anexo 2 de edificios de concurrencia pública, un anexo 3 de edificios de vivienda y el 4 de vivienda adaptada a usuario de silla de ruedas. El anexo 1, que hemos dicho que empezamos con las zonas exteriores, infraestructura, urbanización y mobiliario urbano, es decir, todos aquellos acerados, pasos de peatones, todos aquellos espacios exteriores al edificio que tienen un tránsito de peatones y hay que regular ese tránsito de peatones. Pues veremos cómo nos lo va a desglosar en una serie de columnas, y en esta serie de columnas nos va a ir colocando las dimensiones exigidas para cumplimentar el tema de accesibilidad en estos espacios urbanizados. Deciros que no hay ninguna norma que esté por encima de las demás. O sea, no porque tener un ámbito de aplicación nacional está por encima de una normativa de ámbito municipal. Al final, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir todas. ¿Y cumplir todas qué significa? Pues siempre irnos a lo más desfavorable, es decir, a lo que cuando una regule un elemento, si yo tomo esa regulación como válida, por ejemplo, si estamos hablando de que la ordenanza de 561 de espacios públicos me dice que mi acerado como mínimo será de 1,80 m, si el decreto 293 me dice de 1,50 y la ordenanza me dice de 1,20, evidentemente, si yo pongo 1,80 cumplo los anteriores. Pues eso es lo que hay que hacer en todo, es decir, tomar aquella dimensión que regule un aspecto de la norma, de tal manera que cumpliendo ese, cumplen todos los demás. De acuerdo. Entonces vamos a hablar del primero, del anexo 1, en el que nos habla tanto de infraestructura como de urbanización, como de mobiliario urbano. En mobiliario urbano no vamos a entrar porque en lo que hablan más de temas de dimensiones, ubicación y tal, no es relativamente complicado. Vamos a hablar más de superficie, espacio, recorrido. Es decir, a la hora de proyectar, a la hora de definir un acerado, cuando trace la línea, ¿qué ancho le pongo a ese acerado mínimo? Si pongo alcorques,
lo que son los elementos para colocar un árbol dentro, qué dimensión le pongo a ese alcorque, de tal manera que qué espacio me va a dejar libre de acerado. Estas fichas que estamos utilizando de accesibilidad de espacios urbanizados están redactadas por el Colegio de Arquitectos de Málaga, en la cual podéis ver una primera hoja en la que se redacta o se rellena una serie de datos en cuanto al trabajo, encargante, ubicación, arquitecto, define pues, el edificio o el elemento en el que estamos actuando, el tipo de actuación, la justificación de los trabajos, y a partir de aquí, a partir de la hoja 2, es en la que hablamos de la regulación normativa de los diferentes aspectos que cada una de las normas me van a exigir. ¿Cómo funciona esta ficha? Pues fijaros, empezamos diciendo que estamos en el anexo 1. El anexo 1 es todo lo que habla de infraestructura, urbanización y mobiliario urbano, y es también aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas. Estamos hablando, decíamos, de los espacios abiertos, los que se supone que no están edificados porque están dentro de un recinto cerrado donde tengo bastante edificación, en la que bueno, hay un espacio donde voy acceso al jardín, voy acceso a una piscina, tengo acceso hasta el aparcamiento de vehículos, y todo va por un exterior privado, pero de uso de concurrencia pública, por lo menos de uso colectivo dentro de las viviendas privadas. Pues en todo eso entraría este anexo 1. Entonces, la siguiente línea me dice qué normativas son de aplicación en el anexo 1. Primero, la ordenanza BIP del 561, el decreto 293 y la ordenanza, en este caso, de Málaga. Esta columna es la ordenanza de Málaga. La última columna que pone documentación técnica, aquí es para rellenar por el proyectista. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice en itinerarios peatonales accesibles de uso comunitario. Es decir, todos aquellos itinerarios peatonales, todos aquellos recorridos horizontales donde van a pasar peatones de forma común. Es decir, si estamos hablando de un jardín, no estamos hablando de la zona por encima del césped, sino de la zona de recorrido peatonal que estamos definiendo con una solería diferente, ¿no? Entonces habla de ancho mínimo. Ese ancho mínimo nos regula que como mínimo, según la ordenanza de vivienda, va a ser la ordenanza BIP de 561 va a ser de 1,80 metros de ancho, como mínimo de 1,50 según el decreto 293, y la ordenanza de como mínimo de 1,50. Fijaros que ponen mayor o igual. Con lo cual aquí, para cumplir el ancho mínimo en itinerarios peatonales, tengo que ir a la primera. Si yo digo, si mi acera la proyecto con 1,80, mi decreto 293 y mi ordenanza las estoy cumpliendo. Pero resulta que mi proyecto, no, por condiciones de lo que sea, no lo voy a poner de 1,80, sino que la pongo de 2,10. Pues aquí en documentación técnica, todos mis acerados serán de 2,10 metros. ¿Qué pasa si tengo diferentes acerados? Pongo el menos favorable. Pongo el que esté más cerca del cumplimiento de accesibilidad. Es decir, si tengo uno de 2,10, otro de 2,40 y uno de 1,80, pues aquí pondría el 1,80, sabiendo que incluso el más pequeño dentro de los diferentes anchos que tengo dentro del proyecto, pues me cumple dentro de lo que me exigen las diferentes normas. Bien, pues una vez visto ya cómo funciona esta ficha, con las diferentes columnas en las que me fijaré qué está regulando, cuál es la dimensión mínima para que cumpla, y aquí ubicaré mi proyecto. Pues en el momento que lo entregue, ya que es una ficha que se entregará con el documento de memoria del proyecto, indicaré cuál es la medida que está justificando esta norma. Pues vamos a ir desglosando cada uno de los elementos de estos horizontales en que me habla de una parte del articulado que me regula dimensiones en cuanto a elementos para que cumpla accesibilidad, para eliminar barreras arquitectónicas, y vamos a ver de qué me está hablando y qué está definiendo. Veremos que conforme vayamos avanzando en esta ficha anexo 1 y sobre todo cuando vayamos a los anexos 2 y 3, todo lo que estamos hablando de aquí se vuelve a repetir con otras dimensiones diferentes, con lo cual incidiré solamente en aquellos puntos en los que sean diferentes, pero no volveré a repetir la explicación de las cosas que ya hemos visto, ¿no? Pero ya veréis como el ancho mínimo, las pendientes longitudinales y transversales, todo eso se vuelve a repetir. Lo que pasa es que pueden cambiar un poco los porcentajes. Hablaremos de los porcentajes porque incluso a veces que te ponen márgenes y demás, pero se va haciendo mucho más rápido conforme va avanzando la explicación. Entonces vamos a empezar por lo primero. Itinerarios peatonales accesibles de uso comunitario. ¿De qué está hablando? Está hablando exactamente de esas aceras, y de esas aceras nos regula lo siguiente. Ancho mínimo. Estamos hablando que lo que tenemos es una acera
vamos a suponer que esta línea es la línea de edificación y la acera, pues con su ancho de bordillo, viene por aquí. Te dice ancho mínimo. Ancho mínimo está hablando de esta distancia de aquí. Y exige que sea como mínimo, lo hemos visto, como 1,80 metros. Pendiente longitudinal. Tenemos que pensar que si yo hago una sección de ese acerado, esa sección será, tengo la calzada por donde van pasando los coches, tengo mi acera y tengo mi línea de edificación en vertical. Entonces, imaginaros que nosotros estamos aquí. Esta es la línea de edificación. En la línea de edificación, pues vemos que hacia la izquierda tenemos la acera y lo normal es que en esa acera tengamos una pendiente aproximadamente, una pendiente de evacuación de agua hacia, pintándolo exageradamente, hacia allá. Además, por circunstancias del acerado, cuando estás proyectando la zona, cuando estás proyectando las calles en un proyecto de urbanización, pues esas calles van a tener unas pendientes ascendente o descendente según el sentido de recorrido de la calle, es decir, en este sentido. Entonces, las pendientes que van en el sentido del recorrido de ese acerado se le llaman pendientes longitudinales y las pendientes que van en el sentido perpendicular a ese recorrido se le llaman transversales. Fijaros que aquí la pendiente transversal como máximo es del 2% y la pendiente longitudinal te dice menor del 6, ver rampas, que lo veremos más adelante, no nos vamos a parar ahora, nos vamos a ir adelante para luego volver atrás, ya veremos a ver qué nos dice la rampa, y del 8%. Con lo cual, si tiene que ser menor o igual, tengo que irme al menor, en este caso el 6%, el que me cumple. Con lo cual, la pendiente longitudinal va a ser menor o igual al 6% y la pendiente transversal va a ser menor o igual al 2%. ¿Qué más nos dice la norma? Altura de los bordillos. Dice altura de los bordillos que serán rebajados los vados. Vados llamamos a paso peatones, es decir, al punto desde que la acera paso a la calzada va a ser menor o igual que 12 metros. Y dice ver nota. ¿Por qué? Porque la ordenanza de Málaga nos habla que la altura de los bordillos será de 14 centímetros en Málaga y de 15 centímetros en este caso en Vélez, Málaga. Bueno, al ser una página una página de apoyo del Colegio de Arquitectos de Málaga, nos habla un poco de otras ordenanzas, ¿no? Pero fijaros que son menos desfavorables que el decreto 293, en el que nos exige como máximo 12 centímetros. ¿Qué nos está diciendo? Pues que aquí, ese punto de ahí, en el que tenemos el alto del bordillo, este elemento, como máximo, el H debe ser menor o igual a 12 centímetros. Vale. Luego habla de la anchura máxima de la malla de alcorque, de rejilla y rejas en registro. ¿Esto qué es? Bueno, primero, ¿qué es un alcorque? El alcorque es, pues, cuando estamos hablando de acera, sabemos que hay algunos elementos que se quedan sin colocar solería por el tema de dentro colocar un árbol. Tenemos normalmente el árbol dentro de un espacio en el que está con terreno. Pues ese elemento rectangular, este es el alcorque. El alcorque viene regulado que si tiene una malla de tal manera que lo deje horizontal al mismo nivel que lo que es la calzada, la que es la acera, pues si va en itinerarios peatonales, esa malla no debe dejar pasar una esfera de un diámetro máximo de 1 centímetro, fijaros que aquí pone 2 o 2, y si es en calzada el diámetro máximo es de 2 centímetros. Eso lo tenemos muy bien recogido en la Ordenanza Reguladora de Accesibilidad del municipio de Málaga, en el que veis que estas son las rejillas de alcorque pintadas en sección. Este sería el alcorque en el que veis, aquí lo tenemos en planta,
el hueco para el árbol, una rejilla metálica, de tal manera que se queda a nivel de la acera. Y nos dice que si son de malla, es decir, de láminas verticales, o si son de cilindros, de circulitos, ¿no? Pues los diámetros, bueno, en este caso lo que te pone es la regulación de solamente la ordenanza de Málaga. Tendríamos que atender a la ficha que estamos hablando del Colegio de Arquitectos de Málaga, en el que nos habla de todos los elementos, todas las normas que regulan este elemento, ¿no? ¿Vale? Entonces, está hablando de esta pieza que recoge la ordenación del alcorque. Además, nos está regulando en la ordenanza 561 que debe haber una iluminación homogénea de 20 luxes. Los luxes son como unidad de medida, es decir, igual que la longitud van en metros, la iluminación va en lux. Pues debe ser mayor o igual a 20 luxes. Fijaros que siguiendo con la norma, vemos que hay una nota que corresponde aparte de la que hemos visto, de los puntos 1 y 2 que están aquí, en el ancho mínimo, y nos habla de excepcionalmente en zonas urbanas consolidadas, es decir, en zonas donde nosotros estamos haciendo ya una reordenación de unos acerados que ya existen y que no se pueden ensanchar porque la calle es lo que hay y muchas veces no te da para mucho más. Entonces se permite un ancho de como mínimo 1,20 m, con las condiciones previstas en la norma autonómica, ¿no? Y también te dice en el punto 2, que estamos hablando del decreto 293, la ordenanza municipal de Málaga, que en todos los casos en los que no se pueda cumplir, se debe disponer al menos de una anchura mínima tal que permita el paso de una persona en silla de ruedas, es decir, vuelva a repetir ese 1,20 como mínimo, y se admitirá en casos puntuales un ancho de 0,90 en zonas consolidadas por edificación y en puntos singulares. Vale, entonces este 1,20 que veis aquí, lo que se justifica solamente para zonas urbanas consolidadas, zonas urbanas ya construidas, no urbanizaciones de nueva construcción, ya que la urbanización de nueva construcción tú defines o tú decides cuál es el ancho de tu acera, ¿no? Entonces en la ya construida admitimos ese 1,20 m y estos casos puntuales de 0,90 vienen muy bien recogidos en aquí, en el que veis en la sección, en el que esta es la línea de edificación y esto de aquí es el acerado, llega al bordillo y está ya en la calzada. Veis que te dice que si hay un alcorque, un elemento puntual que reduce la dimensión, la sección útil de esa acera, pues lo que es el acerado útil como mínimo debe tener 90 centímetros. Entonces, como veis, con esto hemos terminado lo que sería el primer punto, en el que hablaba de los itinerarios peatonales, es decir, los anchos, las pendientes, longitudinal y transversal, la altura de los bordillos en principio, es decir, unas condiciones mínimas para que ese itinerario peatonal sea accesible, es decir, no tenga barreras arquitectónicas. Y con eso iremos hablando, con eso ya veis como un poco lo que va dando son dimensiones para que a la hora de proyectar, a la hora de meter el EPI en un papel para dibujar un ancho mínimo de acera, una plaza de aparcamiento, una dimensión de un vado, sepamos cómo empezar, sepamos cómo definir ese elemento de tal manera que no haya barrera arquitectónica. Vamos a seguir con el siguiente punto. El siguiente punto es el vado para pasos de vehículos. Vado para pasos de vehículos, que es lo siguiente. Vado para pasos de vehículos es, imaginaos que esto de aquí, esta zona sería la calzada, este espacio es la acera y aquí sería el muro que cierra ya la edificación, que estaría en este punto. Tengo que dejar de alguna forma un espacio para que el vehículo desde la calzada entre a su aparcamiento, y esta transición en la que pensad que por aquí arriba estamos en una superficie que está a más 12 centímetros y tengo que llegar a un punto en el que, de alguna forma, que sería esta línea de aquí, llegue a la cota de calzada, 12 centímetros por debajo. De tal manera que cuando una persona está utilizando esa vía de forma longitudinal, tiene que pasar de tal forma que no existan barreras arquitectónicas en cuanto a saltos, en cuanto a dimensiones de la rampa de bajada hasta este punto más bajo, etc. Entonces vamos a ver lo que nos dice la ficha y vamos a ir hablándola, vamos a ir desglosándola y ver qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, para el vado para paso de vehículos, fijaros que la primera exigencia viene aquí arriba. Y esa exigencia es un poco liosa de explicar aquí. Vamos a explicarla en un gráfico y después volvemos a este punto. El gráfico es el que podemos encontrar en el decreto de la ordenanza de Málaga. En la ordenanza de Málaga estamos hablando de este punto de aquí, lo que habla de la figura 8. La figura 8 lo que nos dice es que
debemos dejar siempre 90 centímetros en condiciones normales de acera, es decir, si este es el punto alto o este es el punto bajo, porque sabemos que la acera, pintándola exageradamente, estamos hablando de que si tengo una línea de edificación, esto sería una pendiente del 2%, aquí tendría el bordillo y aquí estaría la calzada con las rayas de la calzada para el coche, ¿no? Nosotros esto sabemos que son una pendiente del 2%, estamos trabajando en sección, imaginaos que nosotros estamos aquí. Vamos a hacerlo un poco en perspectiva para verlo mejor. Vemos que esto viene así, este sería el edificio y aquí vendría la acera, doblaría por aquí. Entonces, si yo quiero hacer un vado para paso de vehículos, para que ese vehículo entre, pues imaginaros la puerta de garaje que a lo mejor tengo por aquí. Pues para acceder a esa puerta de garaje y hacer un vado, pues debería de hacer lo siguiente. Tendría que rebajar, hacer aquí, vale. De manera que tengo una pendiente inclinada que me suba a la acera desde la cota de calle y otra pendiente por aquí para salvar ese plan. Entonces el coche, cuando quiera acceder desde este punto, cuando quiera acceder desde esta cota, suba por aquí y acceda a la calzada, ha accedido en una longitud L1 y me ha dejado una acera L2 en las condiciones que tenía antes. Fijaros que lo que he hecho es pegarle un bocado con ese sombreado negro que tengo ahí, ¿no? Con ese sombreado de aquí, le pego un bocado a la acera. Entonces, esta longitud L2, como mínimo, me dice la norma que no va a ser menor de los 0,90 metros. El 0,90 que ya lo habíamos visto en Alcorque. Acordamos que si tenemos, pues, si tenemos un acerado en la cual esta de aquí es la línea de edificación y tenemos un alcorque que nos limita el paso, ahí tenemos un árbol, ese límite de paso, si lo llevamos a dimensión, este límite de paso puntual no puede superar o no puede, la dimensión no puede ser menor de esos 0,90. Entonces el 0,90 que veis aquí, ese 0,90 que veis aquí se va a repetir en muchas veces de la norma, ¿no? Que se refiere a este 0,90. Entonces, dejando estos 0,90 me permite que la longitud de la rampa que va a salvar el acceso desde donde está el coche hasta donde está la calle, pasando por, perdón, la casa, pasando por la acera, tenga una longitud que ahora la veremos. Entonces nos vamos a la norma y nos dice, vamos a leer aquí. Longitud, dejando franja libre paralela a la fachada de más 0,90, aquí hay una errata, esto está mal, no es 0,60, es decir, dejando esta longitud de 0,90 libre, ¿vale? Pues dejando esta longitud siempre de 0,90 libre, te permite que, si en la calle existen alcorques, la rampa para, la longitud de la rampa para subir ese coche a la acera sea de 1 metro. Y si no existen alcorques, es de 0,60. Eso quiere decir que esta L1 será de 0,60 cuando no existen alcorques y de 1 metro cuando sí existen alcorques para los árboles. Esta L1, esta longitud, este desarrollo máximo. ¿De acuerdo? Que es en realidad lo que veíamos aquí. Aquí lo que te está reflejando es los 0,90 como mínimo que siempre va a haber y 0,60 en este caso, porque no tenemos alcorque, ve que no hay dibujado nada, ¿no? 0,60 lo máximo que puede tener esta rampa. Esta rampa siempre va a tener las mismas pendientes. Transversalmente, acordaros que longitudinalmente decíamos que el recorrido de la acera era en este sentido, todo lo que sea perpendicular al recorrido longitudinal es transversal, pues transversalmente un 2%, longitudinalmente del 8%. Al final esto que vemos aquí se queda definido como esto, porque es imposible, salvo que tengamos mucha acera, que se pueda hacer en 60 centímetros. Al final lo que tiene es una elevación muy alta. También es verdad que esta regulación de 0,90 de paso mínimo se supone que para elementos puntuales, es decir, que en un momento dado se podría permitir este paso
de la parte de aquí abajo a aquí en 60 centímetros, independiente de cómo sea la pendiente, ¿no? Pero para mantenerlo en condiciones de seguridad, siempre las pendientes longitudinales y transversales deben ser las pendientes que vemos aquí, del 8% en longitudinal y del 2% en transversal. Fijaros que si sumamos las longitudes de 0,90 y 0,60 nos da 1,50 m, entonces en 1,50 m podemos hacer podemos tener este tipo de subida, ¿no? Si tenemos menos de 1,50 m nos tendríamos que ir a esta solución, y si tenemos Alcorque, como mínimo para que meternos en esta solución deberíamos de tener 1,90 m y 0,90 m, es decir, 1,90 m de acerado. Fijaros que cuenta hasta el bordillo incluido. Vale, entonces si nos vamos otra vez a la norma, vemos que, para volverlo a resumir, que tengo que dejar un ancho libre de 0,90 no afectada por el vado. Si existen Alcorque, lo meto en 1 metro, en la rampa para acceso de coche, y si no existen Alcorque, lo meto de 0,60 la rampa de acceso para el coche. Vale. Luego me dice que las pendientes longitudinales en tramos menores de 3 metros, como mínimo, como máximo serán del 8%, y en más de 3 metros, como máximo serán del 6%. Fijaros que aquí ya el 8 no, menor o igual, me voy al 6. ¿Qué significa esto? Pendientes longitudinales en tramos menores de 3 y mayores de 3. Estamos hablando del gráfico que veíamos en la parte superior. En la parte superior, lo que me está diciendo es que si yo voy a atravesar una zona de acceso de un vehículo, pues la pendiente longitudinal como máximo son del 8%, en la longitudinal, la transversal del 2, ¿vale? Pero si este desarrollo de rampa al final me lleva a más de 3 metros, esta pendiente obligatoriamente va a 6. Lo que se está intentando es que en recorridos en los que tú tienes que subir por una rampa, cuanto más largo es el recorrido durante esa rampa, más le va a costar a esa persona con minusvalía ascender, pues entonces menor será la pendiente. Es decir, que yo voy a tener dos tipos de rampa, vamos a suponer 3 y 6 metros. Esta tiene una longitud que sería mayor que 3, y esto es una chorrada, pero incido en ella en que la norma me dice que sea menores o iguales de 3 metros. Entonces, para 3 metros la pendiente es del 8%. El 8% significa que por cada metro haciendo en vertical 8 centímetros. Como tengo 3 metros, lo que tengo aquí son 24 centímetros. Y la de 6 metros, perdón, como tengo más de 3 metros, la pendiente exigida máxima es del 6%. Lo mismo, 6% me está diciendo que cada metro en horizontal subo en vertical un total de 6 centímetros. Como tengo 6 metros, aquí habré subido 36 centímetros. Pensad que nosotros estamos hablando en sección, con lo cual aquí hay una persona subiendo en sección por aquí, subiendo en sección por aquí. Entonces la del 6% estamos subiendo cada metro 6 centímetros, la del 8% cada metro sube 8 centímetros. Al rampa más larga, pendiente más suave para que le cueste menos subir. Ya veremos cómo en el apartado de rampa todavía te especifica mucho más en cuanto a paradas y demás. Si nos vamos a las dimensiones que estamos trabajando con el tema de acerado, en acerado sabíamos que si pintamos una sección, que estamos nosotros aquí, el bordillo máximo levantaba 12 centímetros. Si tenemos que bajar esos 12 centímetros en una pendiente longitudinal, es decir, imaginaros que estamos en... Vamos a hacerlo con perspectiva. Viene nuestro acerado, viene por aquí. Y tenemos que hacer de alguna forma una rampa que baje desde aquí hasta este punto. Vamos a pintarlo en otro color. Es decir, tiene que bajar desde ahí.
Con lo cual, si vamos, siempre las rampas se pintan en sentido longitudinal ascendente, es decir, la flecha va desde la parte inferior, desde aquí, hasta la parte superior. Siempre las flechas indican subida. Entonces, si tengo que hacer esa rampa, ¿para qué? Para que esto que estaba a más 0.12 metros de altura y la calzada que está a más o menos 0.00 metros de altura, es decir, hay 12 centímetros de diferencia entre la parte de la acera a la parte donde estoy en la calzada, ¿vale? Sabemos que esto es calzada. Pues, ¿qué longitud tendría si tuviese que... Vamos a ponerlo... ¿Qué longitud tendría esta? ¿Qué longitud tengo ahí de desarrollo para salvar esos 2 centímetros con las pendientes que me exige la norma? Sabemos que tengo o el 8% que he visto aquí arriba o el 6% si es de 3 metros. Vamos a hacerlo el 8%. Vamos a intentar que la rampa tenga el menor recorrido posible. Si yo tengo que levantar 12 centímetros con una rampa del 8%, yo sé que en un metro he levantado 8 centímetros. Me quedan otros 4 centímetros para llegar a 12. Con lo cual, mi rampa, si la pinto en sección, yo sé que lo que tengo que salvar son 12 centímetros. Estoy pintando en sección. Esos 12 centímetros va de la cota 0 a la cota 12, que es la parte más alta, es decir, desde cota 0, que estamos hablando de este punto, hasta este punto, que es la cota 12. Y si hago un 8%, resulta que en el primer metro he levantado ya 4 centímetros. Y si, perdón, 8 centímetros, me faltan 4. Y si llevo medio metro más en horizontal, ese medio metro más al 8% levantará la mitad, 4 centímetros. Con lo cual, en metro y medio tengo ya los 12 centímetros que tengo que cumplir. En metro y medio tengo los 12 centímetros que tengo que cumplir. Con lo cual, en menos de 3 metros, salvo esos 2 centímetros, puedo poner una pendiente del 8%. Sí, podría poner una pendiente del 6, porque fijaros que las pendientes son menor o igual, pero veis que cumplo, con un 8% cumplo esta diferencia de cota. Con lo cual, puedo poner un vado el 8% de longitudinal. Transversal es siempre el 2%, ¿vale? Siempre transversal el 2%. Con lo cual, que estáis viendo ya que este plano no es exactamente recto. Si yo tengo un plano del 8% que baja, otro 8% que baja y otro de un 2% que baja, esta línea no es vertical, es un poco inclinada. Pero bueno, en principio, como definición estaría bien el 8% longitudinal y el 2% transversal. El 2% transversal, esta caída que hay de aquí a aquí, de 2% transversal, es para el tema del agua. Cuando llueve, pues hay una pendiente de evacuación hacia el lado exterior o sea, el agua cae hacia el bordillo, y justo aquí, al final del bordillo, sabéis que están los invernales, lo que son las cazoletas de recogida de agua de zonas exteriores, de zonas de carretera. Entonces, el 2% es por tema eso, ¿no? Por tema de evacuación de agua, como exigible para el tema de evacuación de agua, que no se acumule en la zona cercana al edificio. Entonces, si seguimos con la norma, vemos que hemos dicho, ya hemos hablado del primer punto, de las pendientes longitudinales en tramos menores de 3 metros, pues están del 8%, y si es más o igual a 3 metros, fijaros que el mayor igual está en el 3 metros, pues por debajo del 6%. La transversal, ya hemos visto que es del 2%, como siempre, y dice, rebaje de bordillo en el vado, debe ser menor o igual a 5 centímetros. ¿Qué es esto del rebaje del bordillo en el vado? Bueno, habréis visto muchas veces que los bordillos pues se rebajan para el tema de lo que se dice un bordillo remontable. Es decir, tu bordillo, lo normal es que si tú pintas la sección de una calzada y una acera, te encuentras esto, te encuentras un bordillo aquí así, y luego esto empieza a subir hacia allá, ¿vale? Estamos supuestamente aquí, ¿no? Entonces, estos bordillos lo que suelen tener es un recorte de su dimensión, es decir, vamos a ponerle otro color, tienen un elemento de recorte que
que lo hacen remontable para la rueda, para que cuando la rueda del coche que está aquí quiere ascender, pues le sea más fácil, ¿no? Pues esta dimensión de rebaje no será mayor de 5 centímetros. Y como veis, al final te dice que los vados vehiculares no invadan el ámbito del paso de itinerario peatonal accesible, es decir, que el itinerario peatonal accesible siempre se debe mantener en las condiciones en las que te regula la norma, es decir, en las condiciones que hemos visto para este punto anterior, y que no alterarán las pendientes longitudinales y transversales, o sea, decir lo mismo, ¿no? Que no se pueden alterar. Y que nunca coinciden con los vados de uso peatonal, es decir, un vado para paso de vehículos, no un vado para paso de peatones, para bajar desde la acera a la calzada para cambiar a la acera contraria. Para eso utilizamos los vados de peatones, vado para paso de peatones. Ese vado para paso de peatones vamos a ver que es muy parecido a lo que hemos visto en el vado para paso de vehículos y que, bueno, habla de longitudes, de pendientes longitudinales, transversales, ya veremos cómo ya mucho de lo que vamos a regular aquí, que se va a regular aquí, ya lo hemos comentado anteriormente y ya sabemos qué es lo que es. En el vado para paso de peatones lo primero que nos habla es de la pendiente longitudinal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar. Voy a seguir un poquito más. Nos habla también de la pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar. Y luego nos habla de la anchura, zona libre enrasada con la calzada. Vale, vamos a ver qué es esto. Si nosotros tenemos un plano en el que, como hemos dicho antes, vamos a hacerlo un poco en perspectiva. En la que queremos acceder de alguna forma vamos a suponer que nosotros somos, para tener una escala, estamos aquí. Queremos acceder de lo que es la cota de calzada, que sabemos que está a más 0,12 metros. Queremos bajar a la cota de acera, perdón, a la cota de calzada, que está a 0,0 metros. Para hacer esa bajada de aquí a aquí, para un paso de peatones, debo de reconducirlo a través de un paso o sea, lo que es un vado de paso de peatones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale. Me van a salir una serie de pendientes en las que ya me está regulando la norma, que me está diciendo que el paso de peatones va a tener una pendiente longitudinal del 8%, una pendiente transversal del 2% y tengo que tener una zona libre enrasada con la calzada, una zona en la que no hay escalón. Vale. ¿Eso cómo lo hago? En definitiva, yo tengo que buscar una pendiente que siga, una rampa, un paño que siga una pendiente en este sentido y otro que siga este sentido. Es decir, voy para atrás. Voy a tener suponiendo que vengo por este lado, por el lado donde tengo el personaje, voy a tener una rampa que baje desde aquí aquí y voy a tener otra rampa, vamos a suponer que esto es horizontal, esta cota de calle, que suba de aquí a aquí. Con lo cual yo tendría una rampa siempre en dirección de subida hacia acá y otra rampa hacia acá. Pero esto que me está provocando un escalón de este punto a este punto. Para evitar ese escalón, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer otra rampa, pero que empiece aquí y aquí y termine aquí y aquí. Es decir, tendría una rampa así, la intersección de una rampa que tiene este sentido, que es la que estamos pintando en negro, con la que pasa que tendríamos un escalón aquí, lo veis, ¿no? Tendríamos un escalón ahí,
y tendríamos un escalón también en la parte de aquí que no vemos. Entonces la intersección de la rampa negra con la rampa magenta sería lo que tenemos, lo que se genera al final con el tema de los vados, ¿no? Al final con los vados, la intersección de esas dos rampas me da un vado con la forma siguiente. Sería un rectángulo que me define el vado, su parte alta, con estos 4 puntos que estarían a la cota de 12 centímetros de altura. Y luego tendríamos a partir de aquí una rampa de bajada hasta un punto que estaría la cota 0. Esta rampa de bajada hasta un punto que tendría la cota 0. Y luego esos dos puntos que están a cota 0 se unirían con los puntos de ahí arriba. ¿Qué es lo que me sale? Voy a hacer esto como si fuese, que no está, pero como si fuese unas líneas para indicar esos triángulos de pendiente. ¿Qué es lo que me sale al final? Pues tendría una pendiente en este sentido, otra pendiente en este sentido, y una pendiente en este sentido. Voy a hacerlo con otro color. La pendiente en el sentido rojo es una pendiente transversal. Lo vamos a pintar siempre en el sentido de subida de la rampa. Esa pendiente de subida sería del 2%. Y las pendientes que estamos pintando en negro son pendientes longitudinales, siempre en subida, del 8%, y siempre en subida del 8%. Al final lo que tengo es un vado en el que cuando me encuentro antes de bajar estoy en la cota más 0.12, y cuando voy bajando por esa rampa, en ese sentido voy bajando solamente por la del 2%, hasta la cota 0.00 de la calzada. Si vengo utilizo la calle en sentido longitudinal, lo que estoy es, primero bajo por la del 8%, una vez que estoy en este punto y ya estoy en el 2%, me mantengo en el mismo eje, en el plano inclinado, y luego vuelvo a subir por la del 8%. Lo que estoy haciendo es haciendo un uso de esa rampa, esos planos inclinados, mediante unas pendientes máximas que vienen reguladas en la norma, vienen establecidas en la norma, con lo cual se supone que son cómodas, manejables y fáciles de usar. Vamos a llevar estas medidas a dimensiones. Vamos a ver cuánto es esto. Vamos a pintarla en planta. Si pintamos en planta ese rectángulo, vamos a suponer que está en la acera, y esta es la línea de edificación. Imaginaros que aquí está el edificio construido, con lo cual, si nos estamos mirando desde arriba, con lo cual nos vemos nosotros aquí, y las pendientes longitudinales serían en este sentido, las pendientes transversales serían en este sentido. 2% transversal, 8% longitudinal. Si dibujamos en planta, tenemos que nos saldría algo aproximadamente así. Esta es la dimensión que necesito conocer. Esta, una longitud que es la zona enrasada con la calzada, es decir, si aquí está la cota más menos 0.00, toda esta línea que vemos aquí dibujada está a la cota más menos 0.00. Luego otra vez una pendiente que tengo que conocer, y tengo que conocer también esta longitud de aquí. Son longitudes que tengo que calcular. Para calcular la longitud, bueno, ya lo sabíamos, ya lo hemos hecho antes. Sabemos que si esta pendiente de subida es del 8%,
para subir 12 centímetros al 8% necesito 1,5 metros de longitud. Con lo cual, este también es 1,5 metros de longitud, ya que sabemos que esta pendiente longitudinal va a ser del 8%. Esta pendiente transversal de ascensión es del 2%. El 2% significa que en cada metro en horizontal, lo pongo aquí en sección, claro que tenemos esto, estamos hablando del 2%, significa que cada metro que desarrollo en horizontal, en vertical subo 2 centímetros. Como tengo que subir al final 12 metros, necesito 6 metros para que en 6 metros de desarrollo, 6 por 2 centímetros de cada vez que he subido, fijaros que aquí subo 2 centímetros en un metro, pues tengo los 12, con lo cual aquí necesito 6 metros. Y ahora lo que no sé es cuánta es esta longitud. Pues esto sí viene en la ficha. En la ficha viene que en el vado para paso, perdón, en los pasos de peatones, los vados para paso de peatones, el ancho, la zona libre enrasada con la calzada es de 2 metros. Bueno, pues ya sé que esto es de 2 metros. Esto me hace que necesite 5 metros por 6 metros de vado. Fijaros, mi vado en dimensiones es de 5 por 6 metros. Muchísimo para una acera. A ver qué acera tenemos de ancho 6 metros. Bueno, en realidad no es así. Nosotros tenemos que pensar que en función de lo que tengamos de acera, ahí es donde se queda nuestro vado. Voy a hacer una línea roja de un grosor muy grande, suponiendo que está la línea de acerado, o sea, la línea de fachada. ¿Cuánto acera mínima tenemos en un proyecto de urbanización? 1,80 m. Pues 1,80 m aproximadamente la mitad. Esto serían 3 metros. Pues de aquí serían 3 metros. Vamos a suponer que 1,80 m es por aquí. Imaginaros que esto es el 1,80 m. Pues este sería nuestro vado. Nuestro vado tendría este elemento de aquí, tendría este elemento de aquí y este elemento de aquí. Ese sería nuestro vado máximo dentro de un acerado el que tenemos de 1,80 m. 1,50 m, pues sería un poquito más abajo. Pero la definición un poco de lo que sería el vado en cuanto a construcción sería ese, ya que aceras de 6 metros no tenemos. Podemos tener un poco de ampliación en zonas de urbanización, en tema del acerado, porque muchas veces el acerado se come la parte de aparcamiento. Entonces ahí podemos encontrar algo un poquito más grande. Por ejemplo, os digo, si nosotros estamos dibujando una urbanización, pues sabemos que normalmente las manzanas pues son una esquina de manzanas así, nuestra acera viene por aquí, muchas veces hace esto. Y aquí pues tenemos pues los aparcamientos en cordón y aquí a veces nuestro aparcamiento en batería. Con lo cual aquí pues es verdad que esta acera puede tener una longitud mayor y esta longitud pues, a lo mejor sí te da para que aquí entre un vado de las dimensiones que tiene que tener. Puede ser. Porque muchas veces los aparcamientos son de 5 metros, lo que es la dimensión. Esta ya veremos que suele llegar a 5 metros, 5,50, ya depende de la ordenanza, ¿no? Con lo cual sí puede llegar a los 6 metros. Pero en principio, bueno, sabemos que si tenemos el caso anterior, pues deberíamos bueno, hacemos el vado un poco dentro de la limitación que tenemos en el ancho de acera, que es 1,50. Entonces, fijaros, en el vado para pasos peatones tenemos que la pendiente longitudinal del plano inclinado, pues como máximo es del 8% y del 2% y del 8%, del 6% en caso de longitud inferior a 2 metros. Lo que vimos aquí arriba para longitudes de 3 o más de 3 metros, en los vados de pasos peatones nos limita a 2 metros. Pero ya hemos visto los números que con un 8%, ese bordillo máximo de 12 centímetros, lo salvamos en 1,5 metros. Con lo cual no hay problema porque la pendiente longitudinal la podemos poner siempre del 8% porque las longitudes siempre van a ser menores a 2, ¿no? Y luego en las pendientes transversales, como siempre, el 2%. ¿Vale? Ancho, zona libre enrasada con la calzada, dijimos que eran los 2 metros.
Y ancho de banda libre para la fachada, zona no afectada por el vado, son 90 centímetros, que es lo que veíamos antes aquí. Decíamos que era los 60, es decir, que nuestro vado, cuando estamos pintando nuestro vado, si esta es la línea de bordillo, si esta es nuestra línea de edificación, como mínimo desde aquí hasta aquí, ese ancho en el que el bordillo no está afectado sería de 0,90 metros. En el que la acera no ha afectado, como mínimo será de 0,90, ¿no? Con lo cual, imaginaos que estamos hablando de 6 metros más 90 centímetros como acerado mínimo para que te cumpla con las dimensiones mínimas que te exige el vado para paso de peatones. Rebaje con la calzada se refiere a que cuando estamos justo en el punto que es este, en el que se enrasa el acerado con lo que es el vado de paso de peatones, para que cuando esté un usuario con silla de ruedas esperando para pasar, pues esté en una zona en la que pueda parar sin escalón y pueda, cuando asciende, pueda pasar sin escalón. Se le pide que esta zona que está enrasada no tenga ningún desnivel con respecto a la cota de la calzada, con lo cual estaríamos hablando de que el rebaje con la calzada es de 0. Va a ser usado por personas con silla de ruedas, no debe de haber escalón. Y te dice que la colocación de rejilla en la cota inferior de un vado tiene que estar como mucho a 50 centímetros de los límites laterales del paso de peatones. Es decir, que si esto es el paso de peatones, las rejillas estarán de aquí separados 50 centímetros y de aquí separado 50 centímetros. La rejilla estaría colocado en principio aquí y en principio aquí. La rejilla para lo que es el invernal, para la recogida de agua de pluviales. Entonces, como veis un poco, hemos vuelto a repetir el vado para paso de peatones, hemos vuelto a repetir cosas del vado para paso de vehículos. Pendiente longitudinal, pendiente transversal. ¿Qué pasa cuando las longitudes son mayor o menor de una dimensión que aquí me pone? Pues que me cambia las pendientes a mayor longitud, pendientes inferiores, ancho de la zona libre enrasada con calzada, etcétera. Todo esto se va repitiendo de uno a otro. Vale. El siguiente punto, ¿cuál sería? Vamos a hablar sobre los pasos de peatones. Hablar sobre el paso de peatones es hablar sobre esto. Como veis, hemos resuelto de lo que es el vado y ahora vamos a hablar sobre lo que es el paso de peatones en sí. Entonces, el paso de peatones nos lo regula de la siguiente forma. Dice, pendiente longitudinal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar. Pues lo mismo, estamos hablando del 8%. Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar. Lo mismo. Fijaros que vuelve a repetirse las pendientes del 8 y del 2% en función de si es longitudinal o transversal. Anchura, zona libre enrasada con la calzada, igual al paso de peatones, mayor o igual a 2 metros. Y luego, en el caso en el que hubiese una isleta, te regula el ancho, el fondo y el espacio libre. Ancho, pues paso de peatones con un mínimo de 2 metros. Fondo, 1,50 y espacio libre, 1,50. ¿Eso qué es? Pues tenemos aquí dibujado en el gráfico que nos viene de la ordenanza de Málaga, en el que fijaros que si tenemos un paso intermedio, tiene que tener un fondo de 1,50, el ancho como mínimo del paso de peatones y el diámetro mínimo inscribible, zona de estancia, de 1,5 metros. La zona enrasada, de esto estamos hablando de la zona enrasada del paso de peatones con el vado, ¿no? Con la zona de cambio de pendiente. El 8% y el 2%, longitudinal o transversal, como siempre. Y bueno, y en principio es lo que regula, no regula mucho más, ¿vale? Estamos hablando de, fijaros, que para el paso de peatones la pendiente longitudinal del 8 y del 2, transversal. La anchura, la zona libre enrasada, pues igual del vado de peatones, que hemos dicho que eran 2 metros, pero incluso como mínimo te viene en la ordenanza de Málaga que va a ser mayor a 2 metros. Y luego la isleta, pues eso, que va a ser la anchura al paso de peatones, el fondo 1,50 y el espacio libre de diámetro 1,50. O sea que en realidad nos los comentan mucho más nuevo y ya vamos viendo que conforme va pasando, conforme vamos entendiendo cada uno de los apartados, el anterior se entiende mucho mejor.
El siguiente punto, que son puentes, pasarelas y pasos subterráneos, en realidad no nos paramos mucho, porque lo que nos está hablando es que es en ese caso de que tengamos un paso subterráneo o una pasarela, el ancho mínimo de paso es de 1,60, la altura libre sería desde suelo a techo 2,20, la pendiente longitudinal 8%, pendiente transversal 2% y tiene que tener una iluminación permanente de 200 lux. O sea, estamos hablando de que si tenemos una sección en la que tenemos un paso elevado o una pasarela, pues vamos a suponer que tenemos como una pasarela. Pues nos dice que el ancho mínimo es de 1,60, con lo cual estamos hablando desde la zona útil a la zona útil. Este ancho es de 1,60 metros. Estamos hablando que la altura mínima libre es de 2,20, es decir, no tiene ningún obstáculo desde aquí hasta aquí. Este espacio tiene que estar libre. La pendiente longitudinal del 8%, la transversal, imaginaros que aquí pues hay un tema para evacuación de agua, pues si esto hiciera esa pendiente, para que evacuara tanto el agua para acá como para acá, la pendiente máxima de los dos planos inclinados será el 2%, transversal, y la longitudinal es en el sentido de recorrido de esta pasarela, ¿vale? Y luego los 200 lux, que normalmente sería o por la noche o en paso subterráneo, ¿no? Vale. El siguiente punto sí es muy importante, las escaleras. Las escaleras nos las vamos a encontrar tanto en zonas exteriores como en interiores de edificios, y toda la reglamentación de aquí se repite en edificios de publicidad de concurrencia, se repite en edificios de residencias de viviendas, incluso en viviendas interiores. Entonces aquí nos vamos a parar, vamos a verla muy bien, muy tranquilo, y vamos a dibujar y a aclarar cada uno de estos puntos, viendo qué nos regula y en cuanto a dimensión, en qué dimensión y en qué forma. Lo primero que nos habla de la escalera es la directriz. ¿La directriz qué es? Sería, si estamos hablando de una escalera recta, vista en planta, mirad que tenemos una serie de escalones, un rellano, una serie de escalones. Es decir, que si estamos aquí, pues nos veríamos así desde arriba, y si lo miramos en sección alzado, pues tendríamos un plano horizontal, un plano inclinado, un rellano, otro plano inclinado y luego el desembarco. Y aquí estaríamos nosotros, con una serie de escalones y aquí otra serie de escalones. Bueno, entonces lo que nos está regulando en cuanto a la directriz, lo que nos está definiendo es el tema del eje. El eje de esta escalera es un eje recto que pasa por su punto intermedio y nos está diciendo que esa directriz, ese eje de esa escalera con estos dos tramos de subida y un rellano intermedio, esa directriz es recta. Pero nos podemos encontrar escaleras en que su directriz sea curva. Por ejemplo, si tenemos escaleras en las que tenga una planta así y tenga una serie de escalones, la directriz de esa escalera, ya todos vamos viendo que ese eje que representa el punto intermedio de todos los escalones durante el desarrollo de subida de esta escalera, salvo el rellano, es decir, de este punto bajo a este punto alto, de este punto bajo a este punto alto, es una escalera curva. Entonces la norma nos dice que la directriz pues, puede tener un trazado recto o un trazado curvo, ¿no? Con lo cual yo clicaría en esta ficha, clicaría definiendo cómo es mi escalera, o si tengo de los dos tipos, ¿no? Si tuviese una generatriz curva, me limita el radio a 0,50 metros. ¿Qué significa esos 0,50 metros de radio? Lo que está hablando es que si el radio lo midiéramos, pero la medida del radio en este caso se mide a 1/3 del ancho, es decir, si estamos hablando de curva, pues se mediría aquí. Vamos a hacerlo en otro color para verlo bien. Si estamos hablando de un radio de curvatura, y se mediría a partir de aquí. Vamos a suponer
que esto es la totalidad, pues esta distancia es 1/3 de esa longitud L que tenemos aquí. Vale, entonces, con respecto a ese punto, tendríamos el centro, con lo cual tendríamos que sería el radio de esa curvatura. Fijaros que aquí pone 0,50, vale, pues es una errata. En realidad no son 0,50 metros, son 50 metros. Para zonas exteriores ese radio de curvatura debe ser como mínimo 50 metros, es decir, la curva debe ser muy suave. 50 centímetros sería casi, no llega a una escalera de caracol, es que no da ni para una escalera. Entonces, esto es una errata y quedar con que son 50 metros. ¿Vale? Ese radio mayor o igual a 50 metros. Vale. Esa es la primera regulación en cuanto a las curvas. La directriz, en caso de curva, que el radio, el centro tiene que estar 50 metros. Y se mide, repito, a 1/3 de la parte más cercana al centro. Vale, luego te pide una anchura de franja al principio y final, ya independientemente de que si la directriz es recta o curva, con textura y colores diferentes. Esa anchura tiene que tener 1,20 m, 0,60, 1 metro, con lo cual nos vamos a 1,20 m, el mayor de todo, cumpliendo este y cumpliendo los demás. Anchura de franja, principio y final, con textura y colores diferentes. Lo que está intentando es que las personas cuando pasen por aquí detecten que hay una escalera. Entonces, estamos hablando de que aquí, vamos a suponer que la escalera mide 1,50 m, pues tenemos una zona con una textura y color diferenciado, tanto al principio como al final, cuya anchura es de 1,20 m. La anchura de aquí, igual que aquí. Vale, textura y color diferente. Luego te dice número de peldaños por tramo sin descansillo o intermedio. Hablamos de descansillo intermedio como este. Es un punto en el que, bueno, nosotros cuando subimos podemos parar a descansar antes de seguir subiendo. ¿Vale? Pues el número de peldaños que hay por tramo sin descansillo intermedio, fijaros que tiene que haber como un mínimo de 3, un máximo de 12. Esto es, un n debe ser menor de 10 y un mínimo de 3, un máximo de 16. Con lo cual, dentro de estos márgenes nos movemos que no puede haber menos de 3 escalones sin descanso, es decir, no puede haber una subida o un cambio de nivel con menos de 3 escalones, dirigido por una escalera, y como máximo 10 escalones sin descanso. ¿Por qué un mínimo de 3? Pensad que en un cambio de nivel de un escalón, para una persona con minusvalía visual en una zona exterior, pues ese cambio de nivel puede ser que no lo vea. Pero si en lugar de un solo escalón exigimos que el mínimo se vaya a 3, entonces tenemos un cambio de nivel mucho más pronunciado, con lo cual es más fácil que lo vea. Entonces, lo que te está hablando aquí la norma es que como mínimo las escaleras deben de tener 3 escalones y como máximo 10 hasta llegar a un descanso. Entre dos descansos, entre dos plataformas horizontales, es decir, entre esta plataforma y esta plataforma, mínimo 3, máximo 10. Es decir, que aquí en un tramo de escalera, cada 10 escalones tendríamos un descanso, 10 escalones un descanso, 10 escalones un descanso. ¿Cómo van a ser esos peldaños? Te habla de huella, contrahuella, relación huella contra huella y ángulo de la contrahuella. ¿Qué es la huella y qué es la contrahuella? Cuando estamos hablando de un escalón, nosotros estamos pintando los escalones de subida, donde nosotros apoyamos pie, pues ese escalón va a tener la huella, zona en la que se pisa, la huella es la zona que se pisa, y la contrahuella, la zona que eleva, o también llamada tabica. La contrahuella o la tabica. Vale, entonces te regula la huella, te regula la tabica o la contrahuella y te regula también el ángulo de esta tabica. El ángulo es por el tema de la evacuación, por el tema de ascenso para que no tropiece, ¿no? Para que no se pueda meter el pie debajo de la huella. Todos conocemos típicas escaleras en las que tenemos huellas formadas por
plataformas horizontales, si lo hacemos en perspectiva, serían los cuales es muy fácil meter el pie debajo cuando tú estás ascendiendo por esa escalera. Entonces se regula esa pendiente, se exige que haya tabique y se regula esa pendiente para que no haya una menos posibilidad de tropiezo. Entonces me dice, la huella como mínimo va a tener 30 centímetros. La contrahuella, lo que levanta cada escalón, como máximo 16 centímetros. Luego te dice que hay una relación de huella contra huella. La relación de huella contra huella significa que nosotros vamos a cumplir una fórmula en la que me dice que 0,54 veces, perdón, 0,54 va a ser menor o igual que 2 veces la contrahuella más una vez la huella, y va a ser menor o igual que 0,70. O sea que yo pongo aquí el valor de la contrahuella, pongo aquí el valor de la huella, hago esta suma multiplicando la contrahuella por 2 y con eso el valor tiene que estar siempre entre 0,54 y 0,70. Vamos a suponer que nosotros la contrahuella es la exigida por la norma, que estamos hablando de 0,16, y la huella igual, la exigida por la norma, que es 0,30. Si hacemos 2 veces por 0,16 y lo sumamos a 0,30, esto nos da un valor de 0,62. 0,62 veis que está por debajo de 0,70 y por encima de 0,54, con lo cual cumple el límite inferior, cumple el límite superior, mi huella y mi contrahuella cumplen. Además me dice que el ángulo de la contrahuella estará entre 75 y 90 grados. O sea, de la vertical me permite un 15 grados. Es decir, que si estamos pintando la contrahuella, me permite que esa contrahuella sea así. De manera que este ángulo de aquí sea menor o igual a los 15 grados. O sea, que la pendiente vaya desde 90 grados a 75. Los dos ángulos que puedes tener. Con lo cual se queda algo más inclinado. Vale, después, el ancho libre de la escalera, 1,20. Ancho libre de la escalera, estamos hablando de la distancia que hay libre de lado a lado de la escalera, la parte que podemos usar. Ya veremos como si la barandilla mide el mínimo exigido, la barandilla no computa a efectos de un elemento que quite superficie útil de esa escalera. Entonces, ancho libre, 1,20 m. Ancho de los descansillos, lo mismo que el ancho de los peldaños, es decir, 1,20 m y mayor de 1,20 m, con lo cual 1,20 m. Fondo de los descansillos, mayor de 1,50 m. Por ahora, ¿qué estamos diciendo? Bueno, por ahora estamos diciendo lo siguiente. Que mi escalera tendrá, vamos a ponerla de un único tramo, estamos viéndolo en planta, desde arriba, desde la parte inferior a la parte superior, este es el punto más alto, el de la derecha. Entonces, directriz recta, tenemos que el ancho es de 1,20 metros. El ancho de los descansillos, hemos dicho que igual del ancho de los peldaños es igual a 1,20. O sea que si aquí tenemos un descanso y la escalera sigue subiendo, este ancho de descansillo igual de la escalera igual a 1,20 metros. El fondo de los descansillos, si este es un descanso, el fondo sería la longitud que hay de uso
en el recorrido longitudinal, es decir, 1,50 metros. El descanso sería este. Fondo de descansillo final inicial de la escalera, 1,50. Es decir, que aquí, al principio y al final, vamos a suponer que termina aquí, este fondo debe ser de 1,50. Rellanos que den a puerta, 1,50 por 1,50. Todos estamos acostumbrados a ver en nuestros edificios de vivienda que las escaleras vistas en planta tienen aproximadamente esta forma, en el que yo estoy en el punto bajo, asciendo hasta el punto alto, tengo que girar en el rellano y vuelvo a ascender hasta un punto más alto. Vamos a suponer que yo estoy aquí, yo estoy en el punto de ascenso a la vivienda, vamos a llamarlo a este punto, punto 1, y paso al rellano, que sería punto 2, y del rellano vuelvo hasta la planta superior, que estaría aquí, sería el punto 3. Si lo miramos en alzado en sección para comprenderlo un poquito mejor, vamos a suponer que hacemos una sección desde aquí, mirando hacia arriba, pues tenemos que nosotros tendríamos un nivel inferior, que es donde vamos a empezar a coger la escalera. De ese nivel inferior ascendemos hasta un rellano intermedio, donde descansamos, y luego volvemos a coger otro nivel de escalera, otro tramo, hasta el nivel superior. Es decir, estaríamos en el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Si esto le ponemos, vamos a poner los escalones, sería aproximadamente subir hasta este nivel, esto igual hasta este nivel, espesores de los forjados, y este como está, este tramo está detrás, se ve por aquí, y este como está delante se ve completo. Vale, entonces el tramo de subida corresponde a este que vemos aquí, rellano descanso, estamos en este descanso y volvemos a subir por este otro tramo hasta llegar al nivel de arriba, ¿no? El nivel superior. Vale, entonces aquí, fijaros que nos dice que el fondo de descanso, perdón, rellenos que dan a puerta, los rellenos que dan a puerta tienen que tener de 1,50 a 1,50. Como vemos, tenemos un descanso intermedio, y normalmente el descanso que está a nivel de planta, esto sería mejor planta baja, este sería planta primera. Los descansos que están en planta, lo normal es que tengan acceso a puerta. Es decir, que estos niveles que tenemos aquí, lo normal es que tengan aquí las puertas de las viviendas, ¿no? Estos rellanos que están con puertas nos vienen regulados, nos exige la norma que deben de tener un espacio libre, vamos a llamarlo L1 y L2, y L1 es igual a L2 y es igual a 1,50 metros. Es decir, me pide que haya 1,50 por 1,50, que es lo que tenéis aquí, rellenos que dan a puerta, 1,50 por 1,50. Ya que este rellano no dará puerta, pues tendrá la que se le pida a la meseta intermedia, la dimensión que se le pide a la meseta intermedia. También se le pide un círculo libre inscrito en particiones de escalera en ángulo o las partidas de 1,20. Pues no es el caso, pero imaginaros que nosotros tenemos una meseta partida, una meseta en la que hay un ángulo, es decir, por ejemplo aquí, en la que tengamos un elemento escalón, pues se nos pide que aquí haya un círculo inscrito y aquí otro círculo inscrito, y ese círculo tenga un diámetro de 1,20 metros. La altura de cerramiento en el intradós te dice que sea mayor de 2,10. Bueno, eso, imaginaros que estamos aquí en planta baja, entonces el forjado de planta baja viene por aquí.
Y tú necesitas pasar al otro lado. O sea, la idea es que tú necesitas atravesar la escalera. Imaginaos que estamos en planta, tú vienes por aquí y quieres pasar por aquí debajo al otro lado. Si quieres pasar por aquí debajo, pues si estamos en este punto, estamos hablando en sección, lo que te está pidiendo la norma es que cuando llegues a una altura que sea de 2,10, a partir de ahí, entonces ya puedes tener la escalera vista, abierta y pasar por debajo. O sea que te está pidiendo que aquí haya un muro, una reja, cualquier elemento que impida el paso hasta ese punto de 2,10. De manera se queda todo el espacio de la derecha libre, el espacio de la izquierda cerrado y no te puedes dar cabezada con la escalera. Vale. Intra 2, porque estamos hablando de la parte inferior de la escalera. ¿Vale? La parte de aquí sería el intra 2, esta parte sería el tras 2. Altura del pasamano, ambos lados de escalera. La altura del pasamano, fijaros que está entre rangos. ¿Cómo solucionamos el tema de los rangos? Los rangos los solucionamos, pues, vamos a comprobar, estamos en esta línea. Estamos hablando de dos tipos de barandillas, o sea que si nuestra escalera asciende está pidiéndose que haya una línea de barandilla en la parte superior y otra línea de barandilla en la parte inferior, lo cual te está marcando una H1 y una H2. Vale. Esos dos rangos de esos dos niveles me dice que el inferior estará entre 0,65 y 0,75, aquí nada más que te regula un nivel de barandilla y aquí entre 0,70 y 0,75. Es decir, si nos vamos al inferior, me dice que la regulación más baja es de 0,65 para la primera hasta 0,75, serían las alturas con respecto a un plano de referencia, vamos a suponer que sea la cota más o menos 0,00, y la siguiente regulación dice entre 0,70 y 0,75, es decir, entre 0,70, la siguiente, vamos a ponerlo en rojo, te dice que estará entre 0,70 y 0,75. Con lo que veis, con respecto a este punto, con lo que veis, hay una banda en la cual los dos cumplen, que es esta banda de aquí, que corresponde a este espacio en la que las dos normas cumplen. Me está diciendo que la banda, o sea, la barandilla de abajo, para que cumpla las dos normas, tiene que estar entre 0,70 y 0,75. Lo mismo sucede con la barandilla de arriba. La barandilla de arriba me está diciendo que estará con respecto a una cota más o menos 0,00. Tengo 0,95 y 1,05. Me voy a 0,95 y 1,05. Me voy a otra regulación en la que me dice 0,90 a 1,10. 0,90 a 1,10. Vale. Y me voy a otra regulación en la que me dice 0,90, 0,95. O sea, me dice 0,90 y 0,95. ¿Dónde está la zona donde cumplen las tres? Pues la zona donde cumplen las tres sería la línea de 0,95, es decir, solamente esta. Porque fijaros que la primer margen está por debajo de 0,95, hay otro margen que va desde 0,90 a 1,10 y otro margen que va desde 0,95 a 1,05. Es decir, tengo dos márgenes que están por encima y por debajo de la línea 0,95 y uno que sí
que es este, que va de 0,90 a 1,10. Con lo cual, al estar este intermedio, cumple de 0,90 a 1,10, cumple de 0,95 a 1,05 y cumple de 0,95 a 0,90. Con lo cual, la barandilla tiene que estar a 0,95. Es decir, que yo tengo la barandilla de arriba colocado a 0,95 metros y la barandilla de abajo pues, entre 0,70 y 0,75. Vamos a colocarla, por ejemplo, a 0,70 metros. Ahí tengo un margen de más 0,05 metros que no puedo colocar. De acuerdo. Eso es lo que es la altura del pasamanos a ambos lados de la escalera. Fijaros que te pide a los dos lados de la escalera. El diámetro del pasamanos, pues lo que está hablando es de la dimensión del pasamanos. Es decir, el pasamanos cuando yo lo abrace con la mano, cuando yo lo agarre, tiene que tener un diámetro que va entre estos datos, ¿no? De 0,045, o sea, de 4 centímetros y medio a 5. 4 centímetros y medio a 5, 4 a 5, pues 4 centímetros y medio a 5. Y luego tengo que prolongar el pasamanos en los desembarques. O sea que si el pasamanos llega y esta es la línea vertical de desembarque, tengo que prolongarlo. Una longitud estipulada de 0,30 metros. Vale. Y luego si la escalera es de ancho mayor o igual a 3 metros, tengo que disponer barandillas centrales con doble pasamanos y en caso de rampa de gran anchura no puede haber separaciones de más de 4,80 metros sin barandillas. Es decir, cada 4,80 metros de ancho, pues una barandilla. De acuerdo. Y con esto terminaríamos lo que sería la primera hoja, ¿no? La siguiente, fijaros que empezamos con la parte de rampa. Antes de seguir, vamos a hacer unos pequeños ejercicios y estos ejercicios, pues, me lo tendréis que entregar y lo iremos corrigiendo, ¿no? Me vais a tener que hacer un ancho de acera, un vado para paso de vehículos, un vado para paso de peatones, una pasarela y una escalera, con las condiciones que os voy a dar ahora mismo. El ejercicio que vamos a realizar de la primera parte del anexo 1, que sabemos que es de infraestructura, urbanización y mobiliario urbano, va a hablar de itinerarios peatonales accesibles de uso comunitario. Vamos a realizar un vado para paso de vehículos, otro para paso de peatones, vamos a hacer un paso de peatones. Puente y pasarela no lo vamos a redactar, pues ya veis que es relativamente sencillo. Y vamos a realizar una escalera entre una diferencia de cota. Lo vamos a realizar según esto que tenemos aquí. Tendremos que hacerlo a mano alzada. Vamos a tener que dibujar. Vamos a colocar las cotas que no sean obligatorias en la norma. Y al lado de cada cota pondremos la norma que nos exige esa cota. O sea, si es el 635, si es el 293, si es la ordenanza municipal, pues pondremos la que es mayor, pues dónde está, cuál sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a realizar es, vamos a dibujar un itinerario peatonal accesible de uso comunitario. Para él vamos a solamente desarrollar, esto es una acera, una zona pública, esto es el tráfico rodado, lo que es la calzada. Entonces vamos a desarrollar solamente este trámite de aquí. Este tramo de aquí que tiene un desarrollo de 4 metros y el desarrollo va desde esta línea roja, que está a una cota de 1,60 a esta línea roja, que está a una cota de 1,70. Lo vamos a hacer en una hoja aparte, no hace falta sacar este dibujo a mano, o sea, impreso, con lo cual aproximadamente lo que tenemos que desarrollar es esto de aquí. El segundo, pues vamos a hacer un vado para paso de vehículo en este espacio de aquí, ¿vale? Según las dimensiones que tenga, por las dimensiones mínimas de la norma. Es decir, bueno, una cosa que quería deciros también es que todas las medidas que colocamos en este proyecto, en este ejercicio, van a ser las mínimas exigidas por la norma. Si por ejemplo me dice que el ancho de la acera como mínimo es 1,80, nosotros colocamos 1,80. Aunque yo sé que una acera de 2,5 metros cumple, pero vamos siempre al mínimo. Entonces, para el mínimo que ya tenemos según el punto 1, vamos a desarrollar el punto 2. Y vamos a hacer un vado para paso de vehículo en esta acera, con estas condiciones, con las dimensiones que tengamos en el punto 1. Vamos a hacer también un vado para paso de peatones en estas condiciones, con el ancho de acera que hemos puesto antes, el ancho que nos exija esto para un paso de peatones. Lo que pasa es que el paso de peatones pues lo tenemos aquí en el punto 4, pero lo que os pido es el vado en este punto
y el vado en este punto, que serán los dos iguales porque las aceras son de la misma dimensión, entonces aunque lo hagáis en uno es suficiente. Cuando tengáis hecho el vado, pues pasaremos al punto 4, que en estas mismas condiciones hacer el paso de peatones, dimensiones y tal. Y por último, una escalera que tendremos que salvar una altura de 3,5 metros, ¿vale? Con las condiciones que nos marca la norma. Entonces, para que sepáis cómo vamos a trabajar, o sea, qué es lo que estoy pidiendo, voy a hacer yo el primero. El punto en el que se os pide esto, ¿no? Un itinerario peatonal accesible de uso comunitario en este elemento. Vale, la idea es, yo tendré que coger a mano alzada, en una hoja, pues voy a hacer el ejercicio 1. En el ejercicio 1 lo que tengo que desarrollar es una acera que este punto está a cota más 1,70 y este punto está a cota más 1,60. Es decir, la diferencia de cota entre el extremo 1 y el 2 es de 10 centímetros y la longitud sabemos que es de 4 metros. Si lo hacemos en sección, este es el punto 1, o este punto de aquí arriba es el punto 2. Yo sé que la diferencia de cota es de 0,1 metro y la cota, o sea, la de longitud, es de 4 metros. Me voy a la norma. Me dice que itinerario peatonal accesible será aquel que el ancho mínimo es de 1,80 y 1,80 la ordenanza de vivienda. Vale, entonces, si esto es el bordillo, resulta que 1,80 y está por la OBIP. Sabemos que ancho mínimo mayor de 1,80, mayor de 1,50, menor de 1,50 es la ordenanza de vivienda, pues mayor de 1,80, ordenanza de vivienda. Pendiente longitudinal, menor al 6%, menor al 8%. Vale. Yo sé que entonces la pendiente longitudinal siempre le indico en subida. Subida veis que va desde el punto 1 al punto 2, con lo cual desde aquí de subida. Y este porcentaje tiene que ser menor al 6%. La pendiente voy a llamarla X y esta X debe ser menor o igual, creo, exactamente, menor o igual al 6%. ¿Cuánta es la pendiente que tengo yo aquí? Para ver si cumple o no cumple. Pues resulta que tengo 10 centímetros en 4 metros. Es decir, si yo tuviese que reflejarlo esto en horizontal y en vertical, yo tengo, vamos a suponer que esto sea la horizontal y esta es la vertical. La horizontal son en 4 metros. Él levanta 10 centímetros, 0,10 metros. Para saber qué porcentaje de pendiente tiene, lo vamos a hacer en 100 metros en horizontal. Será X. Si despejamos la X, X me sale igual a 100 por 0,10 partido 4. Con lo cual, X, que es el porcentaje, me sale un total 2,5%. Con lo cual es inferior al 6% que me exige la norma. Cumple. Este 6% es el que me exige también la ordenanza de vivienda. Vale, entonces, la ordenanza bien. Vale. La pendiente transversal, 2%. Y esto es en todo. Vale, pues si es en todo, le ponemos pendiente transversal desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Voy a ponerlo ya en otro color. Punto más bajo al punto más alto. 2%. Y este, como son todas las normas, pues todas. Vale. Altura del bordillo, 12 centímetros en el DEC 293.
Entonces, altura de los bordillos. Lo voy a poner aquí. Bordillo menor o igual a 12 centímetros. Y está el TEC 2,93. Alcohol que no tenemos, iluminación no hace falta. Con lo cual ya con esto tendría el ejercicio terminado. He metido una cera que tiene un ancho de 1,80 según la ordenanza de vivienda, perdón, otra vez la ordenanza LIP, un 2% transversal, un máximo de un 6% longitudinal, que lo he comprobado según un 2,5%, que me salía la pendiente real, por eso el tema de las cotas, y una altura de bordillo de 12 según el TEC 93. Con eso ya tendríamos hecho la primera parte. Ya tendría definida los elementos de la primera parte. Si tuviese que entregar esto, pues indicaría la cera construida, pondría mi ancho, pondría mi pendiente, pondría longitudinal, ¿no? La pendiente transversal, pondría la altura del bordillo, a ver si me queda algo, he puesto el ancho mínimo, pendiente longitudinal, pendiente transversal, la altura de los bordillos y listo. Y con eso ya tendría hecho el primer ejercicio. ¿Vado para paso de vehículo? Pues con este elemento, con una altura de 12 centímetros de bordillo, con una pendiente del 2,5%, con una pendiente, perdón, este era el 2%, del 2,5% longitudinal y un ancho de 1,80 metros, pues con esto hago el siguiente ejercicio, que es el vado para paso de vehículo. Que como veis, el vado para paso de vehículo está... El vado para paso de vehículo se os pide en el mismo gráfico. Una vez que tengáis hecho el ejercicio, paramos y lo corregimos en clase. Y después pasamos al siguiente vídeo. No paséis al siguiente vídeo hasta que no hayáis resuelto esto y hayamos resuelto dudas. Si no, se os va a complicar un poco el entendimiento de lo que es la normativa de accesibilidad.